Hay un titular que para mí resume un poco, y vamos a ir adentrándonos, vamos acercándonos al tema sobre el que pasó Luisito, pues como pisando las brasas, ¿no? Que es el tema del bloqueo, ¿no? Luisito Comunica exhibe duras problemáticas que se viven en Cuba desde apagones hasta el bloqueo económico. Pero es lo mismo. Los apagones en Cuba, vamos a decir, como símbolo de los problemas, porque hay muchos más, ¿no? No solamente son los apagones, están causados por el bloqueo económico, fundamentalmente. Claro, también hay causas internas, sin duda alguna, pero el porcentaje de culpa es ínfimo en comparación a la guerra económica que tiene un país que no lo tiene ningún otro, que está absolutamente bloqueado en sus exportaciones, en sus convenios médicos que sirven para financiar el sistema de salud, que están torpedeados por el gobierno de Estados Unidos y todos los mercenarios que les sirven. Que es que las inversiones en el país están perseguidas, que hay demandas judiciales contra todas las empresas hoteleras españolas, europeas y de otros países con inversión en Cuba, que están perseguidos los envíos de combustible al país, que están perseguidos las ventas de biotecnología, que es un país cuyas importaciones son un 30, un 40, un 50% más caras que en cualquier otro, precisamente por las disposiciones, las sanciones, la persecución a empresas por parte del gobierno de Estados Unidos. Pero eso no cuenta. Y no cuenta que hay una campaña brutal contra el turismo, que el turismo europeo, por ejemplo, ahora esté sancionado por el gobierno de Estados Unidos. Si vas a Cuba, ya no puedes ir a Estados Unidos libremente. Tienes que pedir una visa y a lo mejor no te la dan, o la cita de esa visa te la dan dentro de 2 años. Conclusión, la gente no va a Cuba de turista. Y entonces no deja dinero y no se restauran los edificios. Bueno, eso no le ocurre a ningún país del mundo. Y eso hay que decirlo, y si no lo dices, pues entonces no estás contando la verdad. No estás contando más que hay edificios en ruinas. Bueno, él hace una especie de ejercicio de malabarismo, de equilibrismo. Dice, bueno, hay unos que le echan la culpa al bloqueo, y dice una verdad. Esto es lo que me han dicho en Cuba y me lo dice mucha gente, y es así. Porque la gente en Cuba, aunque sea crítica con 1000 cosas con el gobierno y con el sistema y todo lo demás, es consciente, está informada, sabe que el bloqueo es un crimen, es una guerra económica contra sus propias condiciones de vida. Y luego dice, y hay los que por otro lado le echan la culpa a la dictadura y no sé qué. Yo no me voy a posicionar. Bueno, nosotros no te vamos a obligar a posicionarte, nosotros no somos como estos fascistas. Tú piensa lo que te dé la gana. Pero yo solo te digo que en Naciones Unidas todos los años hay 187 gobiernos del mundo de derecha, izquierda y de ultraderecha que votan en contra del bloqueo, que dicen que el bloqueo es un intento de genocidio, y solamente hay 2 gobiernos en el mundo que les parece bien el bloqueo, y son Estados Unidos, que es el que lo impone, e Israel, que es un país asesino, criminal y genocida donde los haya. Entonces, tú saca tus propias conclusiones. Luego dice cosas, pone ejemplos concretos en el campo de Internet, etcétera, que son pruebas claras del bloqueo. No se permiten determinadas aplicaciones, no se puede utilizar un iPhone. Y además él mismo lo dice, pues porque le aparecen mensajes de que está en un país prohibido, etcétera. Son consecuencias directas del bloqueo, que son las menores, porque lo importante es la destrucción de las divisas que entran al país, pero también significa que una persona que quiere tener un iPhone pues no lo puede manejar con libertad, precisamente por el bloqueo. Y hay que decir una cosa, él se podía preguntar, ¿por qué hace 6 años o 7 años había cosas que ahora él ve en Cuba que no existían antes? Y le voy a citar varias. Los apagones, el cambio informal de la moneda, gigantescas colas en los bancos ahora, o la falta de efectivo. Son 4 de esas cosas, de esos detalles que dice, yo no entiendo nada de este país, es una locura, es un problemón y tal. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado en estos años? Porque Cuba hace 6 años tenía también un bloqueo económico, pero no tenía más de 200 nuevas sanciones y que impactan de una manera absolutamente brutal en la economía
y que hacen que Cuba hoy en día tenga muchos apagones eléctricos, etcétera. Es la prueba absoluta de que si tú estás explicando una realidad de escasez y de pobreza, la causa esencial y fundamental y estructural es algo que tú dices que es, bueno, es una hipótesis. No, no es una hipótesis. Es algo absolutamente objetivo y probado. Y eso no quiere decir que luego no le puedas criticar determinadas cosas o que no te guste determinada política económica del gobierno. Eso es distinto. Son dos cosas completamente distintas. ¿Qué te parece, Tadeo? No, este tipo de discusión, ¿no? Es lo que se ve mucho en las redes y desgraciadamente se queda mucho uno en esta parte superficial de que si es un bloqueo es un embargo. Pues dicen, no, esto no es un bloqueo, esto es un embargo, que es otra cosa. Si fuera un bloqueo a Cuba no entraría nada. Si fuera un bloqueo de verdad, a Cuba no entraría nada. Yo siempre me acuerdo de, ¿cómo se llama? El Michael Osorbo. No, esto lo que hay que hacer es un bloqueo de verdad, que no entre absolutamente. Pero yo le digo a la gente, a ver, si tú tienes un bloqueo respiratorio y la saturación la tienes al 40%, te mueres. O sea, un cuerpo, una persona, que lo que le entra al organismo es el 40% del oxígeno, se muere. No tienes que estar a cero. Con 40 te mueres. Bueno, si llevamos esto al caso de Cuba, pues nos encontramos que lo que entra en Cuba es el 5%, no es el 40%, es el 5%. Y un ser humano, al que le entre solamente el 40% del oxígeno, ya se muere. Y en el caso de Cuba ni siquiera es el 40%. Miren, dicen, no, dice Marco Rubio, al que te diga que hay bloqueo, dile que nosotros hemos comerciado 300 millones de dólares este año. Entonces tú dices, a ver. ¿Y qué son 300 millones de dólares? Entonces tú dices, a ver, déjame mirar en la lista. ChatGPT, dime aquí cuáles son las relaciones comerciales de Estados Unidos con el resto de países latinoamericanos. Y sí, te encuentras los 300 de Cuba. Pero te encuentras a México con 1,2 millones de millones. O sea, 1,2 y 12 ceros por ahí para atrás. Con México. Con Chile, 35 mil millones. Con la República Dominicana, que es un paísito así, 18 mil millones. Con el otro 20 mil, 22 mil. Y con Cuba 300. Entonces, con Haití, que es el país más pobre de América Latina, 2.200 millones. Entonces uno se pregunta, ven acá, si con Haití, que no tiene nada, que es el país más pobre, tienes 2.200, ¿por qué 300 con Cuba? Pero además hay otra cosa. Hay un parámetro muy interesante y es la cantidad de dinero que mandan los emigrantes de Estados Unidos a sus países de origen. Y entonces te encuentras una proporción, claro, excluyendo a Cuba, Nicaragua y a Venezuela, que sabemos por qué están excluidos, pero el resto de países normales hay una proporción. Los gobiernos negocian 11 veces más que la gente, que es lo normal. Bueno, si los mexicanos mandan 35 mil millones, bueno, los gobiernos, pues 11 veces más, que sea mucho. En el caso de México, hasta mucho más. Bueno, cuando vas al caso cubano que te encuentras, que los cubanos mandan a Cuba 3.500 millones y los gobiernos deberían estar moviendo por lo menos 36.000. Sería lo normal para que la proporción se cumpla. Ah, no, pero es que en el caso cubano, nosotros los cubanos mandamos 3.500 y los gobiernos 300. O sea, en el caso cubano es 10 veces menos. Y eso hasta ahora, porque ahora ya, con la prohibición de las remesas, eso bajará todavía. Claro, ¿no? claro. Pero es que te dice, ahí está la anomalía. O sea, en el caso cubano la anomalía es total. O sea, la gente de los países, los que están viviendo en Estados Unidos, mandan a sus países 11 veces menos. Pero es que en el caso, o sea, los gobiernos mandan 11 veces más. Mueven 11 veces más. En el caso cubano no, es al revés. En el caso cubano, 300. Entonces, bueno, fíjate si es así. Que ahora que Donald Trump le ha dado por ponerle sanciones a todo el mundo, a Cuba no le pone... Bueno, acá, ¿por qué a Cuba no le pones un arancel? Ponle un arancel a Cuba. No, ¿para qué? O sea, ¿para qué? No, si lo que negocia con esta gente son 300 millones, ¿para qué le voy a poner un 40%? ¿Para ganar 150 millones? No, eso no es dinero. Para mí dinero es a partir de 1.000 millones. O sea, yo a México le pongo un arancel. Porque con el arancel que le estoy poniendo a México estoy ganando 300.000 millones de dólares. Con el arancel que le estoy poniendo a fulanito estoy ganando 200.000 millones. Pero le voy a poner, yo voy a perder mi tiempo poniéndole un arancel a Cuba para ganar 100 millones. No, es que no tiene ningún sentido. Bueno, tú mencionabas el caso de la República Dominicana, un país que tiene casi 10 millones de turistas, y uno se explica, ¿y por qué tiene tantos y Cuba tampoco? Bueno, pues una de las grandes explicaciones es sencillamente porque el turismo de Estados Unidos está prohibido en Cuba. Y el turismo en la República Dominicana, el 50% es de Estados Unidos. No, pero mira esto, dice, no, es que es un embargo, lo que hay en Cuba es un embargo, pero entonces tú le dices al ChatGPT, señores, vayan al ChatGPT, pregúntenle al ChatGPT,
¿Hay sanciones norteamericanas que afectan la economía cubana? Pregúnteselo a ChatGPT. No se lo pregunten a nadie. Pregúntenle. Dime las 10 sanciones, dime las 20 sanciones más dolorosas que sufre el pueblo cubano por parte de Estados Unidos. Y el ChatGPT te lo va a decir. No se lo estás preguntando a una inteligencia artificial de la Ñico López, ni de la UCI. Se lo estás preguntando a una herramienta creada en Estados Unidos. Pregúntale a ellos mismos. Métete en el ChatGPT y dile, dime las 20 sanciones que más lesionan la economía cubana. Y el ChatGPT te las va a decir. No le creas a nadie. Coge el ChatGPT, métete en tu ordenador, en tu teléfono y pregúntale al ChatGPT, dile, dime las 20 sanciones y lee, horrorizado, lee horrorizado las 20 sanciones que te va a mencionar y dime si esas 20 sanciones no son suficientes para destruir cualquier nación. Si Donald Trump está diciendo, le he puesto aranceles de 40% a todo el mundo aquí, ¿y cómo tengo al mundo en 15 días? Besándome el trasero, todo el mundo, lo ha dicho él, lo ha dicho Trump, todo el mundo me está besando, todo el mundo haciendo la cual, 15 días, porque todos los presidentes saben que con este arancel que te he puesto, te destruyo tu economía. Solo con el arancel, 15 días, y los presidentes dicen, no, es que yo 6 meses no aguanto. O sea, si con 6 meses, con este arancel, me vas a destrozar, me vas a destrozar la vida. Bueno, entonces si en vez de ponerte un arancel te digo, yo a ti ni te compro ni te vendo, y te tengo así 60 años, ¿cuántos edificios en mal estado tienen que haber en La Habana? 1 millón. Pero esto no tiene nada que ver. O sea, esto tiene que ver para el mundo entero. O sea, si Trump te mete un 40% de arancel, a los 15 días tienes al presidente besándole el trasero a Trump. Trump, por favor, quítame, vamos a ver cómo lo hacemos porque me vas a destrozar la vida. Bueno, 60 años con algo que es peor que el arancel, porque en el caso cubano te digo, ni te compro ni te vendo. Pero además, no solo eso, te meto en la lista de países terroristas para que todo el que comercie contigo lo pueda acusar yo de terrorista. Yo no fabrico nada con tus minerales. A mis ciudadanos no pueden viajar a Cuba como turistas. Las vacunas que tú has hecho no las vas a poder vender porque no te voy a dejar que las vendas. El que lleve petróleo a tu país lo voy a sancionar. Tú no puedes comprar nada que tenga patente norteamericana. O sea, esto, por ejemplo, es muy triste porque hay cosas como los equipos de TAC, de tomografía axial computarizada, que ese tipo de equipo para hacer escáneres al cerebro y al cuerpo tiene que haberlo en todos los hospitales del mundo. Y eso lo fabrican los Estados Unidos. Bueno, que Estados Unidos le diga a Cuba, no, es que tú no puedes tener esto. Es condenar a muerte a tantas personas. Porque no es la cosa de que no me dejes entrar la Coca-Cola, ¿vale? No me dejes entrar el veneno ese. Pero que tú no me dejes entrar, por ejemplo, eso que solamente lo fabricas tú, que son esos cables que le pones a un niño en el cerebro para conectar las piernas, para que la persona deje de estar inválido. O sea, ¿cómo le niegas eso a un niño? A un niño cubano. ¿Qué? ¿Porque es comunista? No se merece... Bueno, mira lo que está pasando en Palestina. O sea, ¿de qué estamos hablando? Si es que la deshumanización que el capitalismo está llevando al mundo lo tenemos delante. Están matando de hambre al pueblo palestino y no pasa nada. Entonces, ¿qué vamos a decir nosotros los cubanos? Es la cara del imperio, es la cara del fascismo. Entonces, ¿cómo van a negar algo como esto? Y luego dicen, no, es un embargo. Mira, no es un embargo, porque para que sea un embargo tiene que cumplirse 2 cosas. Primero, tiene que haber una relación entre lo adeudado y lo embargado. Si yo te debo a ti $2,000, tú me puedes quitar cosas a mí por valor de $2,000, pero no me puedes quitar más. O sea, si yo te debo $2,000 y no te lo puedo pagar, tú puedes venir a mi casa y decirme, me llevo tu televisión, me llevo tu sofá y tu nevera, pero no te puedes llevar a mi mujer. Porque con lo que ya te has llevado ya es suficiente para pagarte lo que te debo. Eso es un embargo. Pero si las propiedades norteamericanas en Cuba no valían ni siquiera $2,000, ¿por qué Estados Unidos nos quita 4,000 por concepto de bloqueo todos los años, por 66 años? ¿Por qué me cobras 130 veces lo que te debo? Entonces, si tú me has cobrado 130 veces lo que te debo, no me digas que esto es un embargo. Pero además hay otra cosa. Si las medidas norteamericanas que hacen perder a Cuba 4,000 millones todos los años hicieran a los Estados Unidos recuperar 4,000 millones, bueno, pudiéramos decir, vale, me has puesto una sanción para tú ganar dinero. Pero es que las sanciones que Estados Unidos le pone a Cuba no hacen que Estados Unidos gane dinero. Estados Unidos pierde dinero. No hay ninguna voluntad de negociación. Por ejemplo, España. España llega con el gobierno cubano y le dice, me debes 9,000 millones. Y el gobierno cubano le dice, perfecto, yo te lo quiero pagar. ¿Cómo vamos a hacerlo? Bueno, mira, ¿qué se te ocurre? Bueno, el gobierno cubano le dice, mira, yo tengo un problema con el asunto financiero, porque no puedo mover dinero. O sea, los Estados Unidos me tiene bloqueado. Bueno, permite que un banco español pueda recaudar
dinero de los cubanos que están allí, que se lo quieren mandar a su familia, para que entonces ese dinero vaya a un holding en Panamá, no sé dónde, y que de alguna manera el dinero llegue a Cuba. O sea, vamos a hacerlo así, ayúdame con un banco español a burlar el bloqueo. Y de ese dinero que voy a coger, te voy a pagar lo que te debo, pero ayúdame. Y el gobierno español ha dicho, vale, pues te ayudo. Vamos a poner un banco español, que no voy a decir el nombre para que no lo vayan a bloquear. Vamos a poner un banco. O si no, dice, bueno, venga, vamos a poner un avión. El señor este de Iberoestar. Yo voy a comprar un avión para que vuele a Cuba 2 veces por semana o que haga 2 viajes diarios. Y entonces dice el gobierno cubano, bueno, venga, ¿cuánto dinero da esto? Bueno, esto da 30 millones diarios. Bueno, de los 30 millones diarios, que son 900 millones al mes, pues aquí te voy a ir pagando lo que te debo. Ah, perfecto. ¿Por qué Estados Unidos no hace lo mismo? ¿Por qué el gobierno de Estados Unidos no se sienta con Cuba a negociar y a ver qué podemos hacer entre los dos países para que yo gane dinero y con ese dinero te pueda pagar a ti? Ah, no. Es todo lo contrario. Yo te impido que tú ganes dinero. Entonces, ¿cómo me vas a decir que tú estás interesado en que yo te pague lo que te debo? Si tú me estás quitando la posibilidad de que yo gane ese dinero para pagártelo a ti. O sea, el gobierno cubano no tiene ningún problema en pagarle a los Estados Unidos. Pero vamos a sentarnos, vamos a hacer negocios, vamos a hacer un negocio que sea ventajoso para los dos gobiernos. Y con ese dinero que voy a ganar, me comprometo contigo a pagarte. Pero si no me dejas que yo te pague, porque no me dejas ganar mi dinero, pero además para hacerlo, estás violando los tratados internacionales. Porque, por ejemplo, me metes en la lista de países terroristas, que es una lista que solamente apruebas tú. Eso no está aprobado en el mundo por nadie. O sea, nadie valida eso. Si me metes en esta lista, me destrozas. Si el que viene con un barco de petróleo a Cuba, multas a la naviera, no y al barco, a la naviera entera. Si yo, por ejemplo, fabrico vacunas contra el COVID y puedo vender mis vacunas, y tú no dejas que las vendas porque le presionas a la Organización Mundial de la Salud para que diga que mis vacunas no sirven, cuando Cuba, ya antes del COVID, fabricaba 8 de las 20 vacunas más importantes del mundo. Si Cuba se especializó en hacer vacunas pediátricas, o sea, que son las vacunas más difíciles de hacer porque son las que le pones al niño recién nacido. Bueno, Cuba es un especialista haciendo ese tipo de vacunas. O sea, ¿quién tenía más autoridad en el mundo que Cuba para hacer vacunas? Entonces, ¿cómo es que la Organización Mundial de la Salud, sin ningún pretexto, dice, no, la vacuna cubana no la acepto? ¿Por qué? O sea, no hubiese sido un momento maravilloso para que Cuba con sus vacunas de COVID saldara la deuda con Estados Unidos. ¿No era un momento maravilloso para eso? Bueno, entonces, ¿por qué Estados Unidos no aprovecha esos momentos? ¿Por qué Estados Unidos dice, no, yo no compro nada que esté fabricado con minerales cubanos? O sea, ¿por qué lo haces? ¿Por qué dices que el barco que venga a Cuba tiene que estar 6 meses para ir a los Estados Unidos? ¿Por qué le impides a tus propios ciudadanos viajar a Cuba como turistas? ¿Por qué? Si estás limitando la libertad de esas personas y tú dices que tú vives en el país de la libertad. Entonces, ¿por qué lo haces? Deja de decir que es que Cuba no me paga, Cuba no me paga, Cuba no me paga. Di, yo no quiero que Cuba me pague. Porque si Cuba me pagara y yo me veía obligado a quitar el bloqueo, entonces este país se va a desarrollar. Y eso es lo que yo no quiero. No quiero que un país no capitalista se desarrolle. Porque si un país no capitalista se desarrolla, muchos países del mundo van a querer seguir el ejemplo de Cuba y entonces van a querer abandonar el capitalismo. Ese es todo el problema. Ese es todo el problema. Entonces, por favor, no me digas más que es un embargo. No es un embargo porque hay 2 condiciones que tiene que tener un embargo que se tiene que cumplir. Y en el caso cubano no se cumple. Tiene que haber una correlación entre lo que yo te debo y lo que tú me cobras. Pero si tú me estás cobrando 130 veces lo que yo te debo, esto no es un embargo. Y lo otro, tienes tú con las sanciones que me pones ganar algo. Pero es que Estados Unidos no gana nada. Cuando Estados Unidos le dice a sus ciudadanos, usted a Cuba no va como turista, Cuba pierde 3 millones de turistas todos los años. ¿Pero qué gana Estados Unidos? O sea, ¿qué gana Estados Unidos con que 3 millones de turistas norteamericanos no vengan a la isla? ¿Qué ganan ellos? Que no ganan absolutamente nada. Bueno, destruir un derecho fundamental, ¿no? Recogido incluso en la Constitución de Estados Unidos, que es el derecho al movimiento.